Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Toda esta barullo que se ha montado con la huelga de juguetes que ha montado el inútil del ministro Garzón y su Ministerio del Consumo, sobre que los niños tienen que jugar con todos los juguetes, porque no solo están hechos para la mitad y que la publicidad nos está haciendo muchísimo daño porque está haciendo que los niños perpetuando unos roles de género que no son reales, etcétera. Esa tontería que le echa la culpa a la publicidad, es curioso, ¿no? Porque hace 100 años no había publicidad y los niños jugaban con espadas y metralletas y las niñas con muñecas. Pero bueno, dejemos a un lado las tonterías de los comunistas. Mirad, el mayor problema que tiene la gente en el día de hoy, incluso la derecha y la progres, etcétera, es que se creen que la personalidad se debe muchísimo al entorno, muchísimo al entorno. Y esto, bueno, algunos creen que todo es un constructo social, eso es completamente equivocado, pero habrá mucha gente moderada que piense, sí, sí, el entorno es lo más importante de una personalidad. Bueno, pues eso no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Eso no es del todo cierto. De hecho, cada vez se está descubriendo que la personalidad, la herencia genética, influye muchísimo en nuestras elecciones y tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, hombres y mujeres han tenido que resolver problemas distintos para ser seleccionados, para ser atractivos, para ser la hembra o el macho que tiene más hijos. Es decir, la hembra tenía que tener salud para ser capaz de criar a los hijos, solucionar problemas sociales dentro de la casa y fuera de ella, y los hombres tenían que competir y colaborar conjuntamente para, por ejemplo, cazar, ¿de acuerdo? Antiguamente. Entonces, los problemas que tenían que solventar eran distintos. La mujer no podía ir a cazar, porque si la mujer iba a cazar, ¿quién iba a amamantar a sus hijos? ¿O quién iba a amamantar tan bien como ella misma a sus hijos? ¿De acuerdo? Es decir, una madre que fuese a cazar en el pasado, muy probablemente tendría a sus hijos desatendidos. Con que solamente un 10% de sus hijos murieran por alguna de estas razones, en varias generaciones desaparecería su acervo genético. Bueno, como ejemplo os pondré dos ejemplos muy sencillos para que veáis que la personalidad y nuestras preferencias, tanto políticas como religiosas incluso, se deben a la genética, a la herencia genética. Por un lado tenemos el experimento que se hizo una tal Ludmila con zorros, que crió a los zorros no por su pelaje, sino porque fueran más mansos. El zorro era un animal muy agresivo, que no se relacionaba con los seres humanos, etc. Bueno, pues en 4 generaciones, es decir, zorro que tuvo zorro, fue seleccionando los zorros que fuesen más mansos y cruzándolos entre ellos, y las últimas generaciones eran tan dóciles como un perro. También se produjeron varios cambios físicos asociados a la personalidad. Pues tenían la mandíbula más retraída, etc. Es decir, seleccionando el comportamiento de un animal, obteníamos que su comportamiento de su descendencia era de una determinada manera, ¿de acuerdo? Otro buen ejemplo es en el que lo dice Jonathan Haidt en La mente de los justos, es que cogiendo a niños huérfanos que habían sido separados de sus padres y de su entorno y cambiado a un entorno completamente diferente, hicieron varias aproximaciones a cuándo se acertaba más sobre las preferencias ideológicas y religiosas y de comportamiento de esos niños cuando se convierten en adultos. Y sorpresa, los padres biológicos, el mayor indicador, el indicador con más peso de todos esos niños en un entorno completamente diferente, el mejor predictor, es decir, si tuvieras que poner tu dinero en una apuesta, dijera, bueno, pues si se cría en un ambiente rico, pues entonces será conservador y será de derecha. No. Lo más predictivo es que los padres fueran de una manera o de otra.
Es decir, nuestro comportamiento está fuertemente influido por el acervo genético. Así que, sí, de la misma manera que tú, el entorno, también te afecta, no es que no tenga efecto ninguno, el acervo genético es mucho más poderoso. Por eso, niños y niñas han tenido que resolver diferentes problemas, y en el pasado, que un niño se relacionara con armas como arco, como lanza, como, no sé, mecano o con diferentes actitudes como estas, le ayudó a que cuando fuese un adulto que solventara los problemas masculinos más fácilmente. Y a las niñas, a la niña que le gustara jugar con muñecas, con jugar con roles, con cuidar a sus hermanos pequeños, que tened en cuenta que antiguamente había muchos niños, pues esa niña, cuando se convirtiera en madre y en mujer, pues tendría más posibilidades de criar mejor a sus propios hijos. Y si esto hay alguna manera de... si esto está relacionado con algún gen, pues muy probablemente esos genes se vayan multiplicando porque se irán cruzando. Los que tengan éxito se irán cruzando muy a menudo. Como siempre, todo esto viene de no entender bien la evolución. Y en breve sacaré otro vídeo sobre el problema que nos atañe hoy, que es por qué todo el mundo es tan dócil ante las medidas liberticidas que estamos sufriendo con la pandemia. Un saludo y nos vemos en el próximo debate.